अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आजकल हम देखते हैं कि जुल्म और बर्बरियत के जितने नमूने या वाक़यात हमें मुसलमान कहलाने वाले ममालिक में नजर आते हैं वो दूसरे गैर मुस्लिम ममालिक में नहीं। Observamos estos días que incidentes relacionados con la barbarie y la brutalidad se ven en los países denominados musulmanes. Estos episodios no se ven en otros países, o al menos no ocurren con tanta frecuencia, de forma aparente. Cuando estos acontecimientos ocurren, en general, en los países que no son los países del primer mundo o no musulmanes, se levantan protestas muy fuertes en contra de ellos, de estos incidentes. Aunque esta barbarie sea cometida por los miembros del gobierno o por algún grupo, hace unos días hubo en Estados Unidos protestas muy fuertes sobre alguno de estos incidentes. Sin embargo, como el Islam es una religión que enseña el amor, el cariño y la hermandad, hoy los gobiernos musulmanes y de la misma manera otras organizaciones que se han formado en nombre del Islam por sus intereses personales o en nombre de la paz o en el nombre del Islam continúan perpetrando crueldad, es decir, van justo en contra de las enseñanzas del Islam y en nombre de la implementación del Sharia hay organizaciones impositivas, se están formando organizaciones que cometen injusticias,
que al verlas el ser humano se pregunta o se ve sorprendido y se pregunta que estos actos los está cometiendo un ser humano o hay una criatura peor incluso que los animales. Hace unos días en Pakistán ocurrió una atrocidad que no solo no era una atrocidad, sino era un ejemplo de la brutalidad y digamos totalmente viciado, algo que se le erizan los pelos a una persona, donde sale un grito diciendo que es esto, tiene que ver esto algo con la humanidad. Cualquier persona que tenga una tilde de humanidad no puede entender. Hace 4 años y medio nuestras mezquitas también fueron presa de esta brutalidad. Un canal de televisión aquí, probablemente la BBC, mencionó los últimos 5 peores incidentes de Pakistán que están ocurriendo, y en ellos incluyeron el incidente de nuestra mezquita en Lahore. Dice Azur que el dolor que sentimos en aquel momento y la crueldad que se perpetró contra nosotros, se mostró compasión, atención o condolencia por el gobierno de Pakistán, posiblemente debido al miedo que se tiene a los Maulvis, Sin embargo, los Ahmadis tenemos compasión por toda la humanidad, y viendo estas atrocidades sentimos compasión. También viendo que nuestros compatriotas, y quizás también pensando que ellos son musulmanes, nuestros corazones se llenan de compasión y sentimos una pena enorme, una intranquilidad enorme dentro de nuestros corazones y una gran simpatía. Viendo estas crueldades, no nos quedaba alternativa más que sentirnos completamente intranquilos, no solo por ser nosotros algunos pakistaníes, sino porque son también musulmanes. Este incidente excedió cualquier tipo de barbarie. La mayoría de las víctimas que fueron martirizadas eran niños inocentes, algunos de 5 años, de 6 años, de 7 años, y otros de 10, 11 o 13 años. Niños de 6 años fueron martirizados. Posiblemente estos jóvenes no tenían la menor idea de qué era el terrorismo o el extremismo, y tampoco entendían la diferencia entre musulmanes y no musulmanes. A pesar de ello, sus vidas fueron arrebatadas de la forma más brutal. Que Dios les cubra a ellos con el manto de su merced y a sus padres les dé paciencia. Estos niños fueron objetivo porque los que quieren implementar la Sharia querían tomar un tipo de revancha contra el ejército de Pakistán. ¿Qué tipo de Islam es este? ¿Y qué tipo de Shariat es esta? El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
prohibió de forma estricta utilizar la fuerza contra mujeres y niños, incluso de los no musulmanes. Cuando se asesinó a un hijo de un judío, el profeta dijo, el sahabi, el compañero, dijo, era un hijo de un judío, si se ha asesinado sin querer, pues ¿qué más da? El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, ¿no era un hijo de una persona? Estos son los estándares de santidad de la humanidad que demostró el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y por otro lado, vemos cómo en el nombre del Islam ahora se perpetran estas acciones brutales y en nombre del profeta. Como hemos dicho, en este episodio de brutalidad, todos, sean musulmanes o no, han mostrado su horror ante este episodio. Hace 2 días, aquí, en la iglesia de Inglaterra, hizo un arzobispo a una mujer, y ella también, antes de comenzar su discurso, mostró su dolor y durante 1 minuto se guardó silencio, y en su forma de entender hicieron sus oraciones. Quería expresar con ello que todos los seres humanos han sentido extremada pena por este acto, pero los que se llaman musulmanes dijeron que sí, hemos sido nosotros. Eran 4 o 5 organizaciones musulmanas que hemos cometido esta atrocidad y no tenemos ningún remordimiento por haberlo hecho. Observamos, dice Azur, que aquellas personas que muestran alguna decencia han expresado su dolor y condolencia. Como he comentado, los corazones de los Ahmadis tienen una gran compasión por la humanidad y estamos dispuestos por la compasión humana, estamos dispuestos a compartir el dolor de los demás. Nuestros corazones se ven rápidamente conmovidos. He recibido muchas cartas expresando este dolor y este incidente también, dice Azur, en mí me afectó todo el día. Y cuando en una situación como esta, uno nada más que pide la destrucción de esta gente cruel, que Dios limpie a este país de esta gente viciada y corrompida, y también de todos los países musulmanes. Viendo estos incidentes, a uno se le recuerdan las opresiones que se están cometiendo contra los Ahmadis musulmanes, pero para estos niños inocentes uno siente una gran pena. Que Dios dé paciencia a esos hijos y que sea también el que provea a aquellos que han perdido a sus padres. Este extremismo y crueldad es una tragedia de cualquier país denominado musulmán, porque no solo está restringido a Pakistán, en Irak, en Siria, en Libia, y en todos los países se está actuando así, y lo peor de todo es que todo ello se está haciendo en nombre de Dios, de Allah y de su profeta sallallahu alaihi wasallam. En Siria, debido a los
problemas antigubernamentales, según un informe, 130.000 personas han muerto, de los que 6.600 eran niños y un tercio eran civiles. A través del ISIS han matado a miles de personas y cientos de mujeres y chicas han sido fusiladas, han sido ejecutadas porque rechazaron casarse con estas personas de ISIS. De acuerdo con otras fuentes, el número de víctimas de esta opresión y destrucción es incluso más grande. Todo esto, al ver todo este escenario, para quien quiera entender la realidad del Islam, uno está totalmente confundido, porque ¿qué es lo que se está enseñando? ¿En nombre de qué enseñanza islámica se está practicando todo esto? ¿Se está haciendo en nombre de Dios, que es el más clemente, que es el más misericordioso? Es tan compasivo que uno no puede imaginarlo. Se está haciendo en nombre del santo profeta, al que Allah Ta'ala le dio el título de merced para el mundo, para todos los mundos. Se está haciendo en nombre del Sharia, donde Allah Ta'ala enseña a ser justo incluso contra el propio enemigo. Allah Ta'ala dice en el Sagrado Corán: Oh vosotros los que creéis, sed perseverantes en la causa de Allah en calidad de testigos justos, y que la enemistad de un pueblo no os incite a actuar con injusticia. Sed siempre justos, porque esto está más cerca de la virtud, y temed a Allah. En verdad, Allah es consciente de lo que hacéis. Aquí, Allah Ta'ala eleva el nivel de la justicia para un verdadero creyente, y si esto no se cumple, uno no es creyente. Dios no permite que la enemistad hacia un pueblo nos incline a ser injustos, y tenéis que mostrar una enseñanza de la justicia en que se muestre la belleza de la enseñanza del Islam, que vuestros ejemplos de justicia y bondad sean un ejemplo, un testimonio de la enseñanza del Islam, y que no se levante ningún dedo en contra de las enseñanzas del Islam. Ojalá que los musulmanes analizaran sus actos. ¿Acaso sus ejemplos están atrayendo a la gente hacia el Islam? Estos actos de estos denominados musulmanes están rechazando a los que quieran conocer el Islam. Cuando estos niños han visto a sus amigos ser el objetivo de la barbarie, ellos considerarán que los que lo han hecho han sido musulmanes y se preguntarán: ¿este es el Islam que queréis que creamos? Estas mismas gentes, estos mismos extremistas, no solo están asesinando, sino que a las futuras generaciones también las están separando del Islam. ¿Acaso que los ulemas musulmanes, que en nombre del yihad y el sectarismo han hecho florecer estos grupos que corrijan su brújula, su orientación, y que a la nueva generación les enseñen la verdadera enseñanza del Islam,
Y todo esto puede ser llevado a cabo, dice Hazur, todo esto puede ser llevado a cabo si se acepta al imam de la época, porque él enseñó y practicó el verdadero Islam, y primero él lo practicó y luego también hizo practicarlo a los demás. El verdadero y ardiente devoto del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, escribiendo a los molvis, dijo: si los molvis del Islam llegaran a un acuerdo e hicieran hincapié que a los ignorantes musulmanes sacaran de sus corazones el terrorismo y la opresión, sacando o extrayendo este concepto erróneo, se haría un gran favor a la nación, y no solo ello, sino que a través de ellos podrían revelarle las excelencias y bellezas del Islam, que todas aquellas aversiones que los oponentes religiosos tienen por las malas, por las erróneas interpretaciones, desaparecerían de los oponentes del Islam. Esta era la compasión del santo Mesías prometido al Islam para divulgar las verdaderas enseñanzas del Islam, que dijo que por Dios estas enseñanzas opresivas, sacadlas de vuestros corazones y estableced la santidad del Islam. Pero estos molvis no van a establecer esta santidad del Islam, porque su interés es solamente político e intereses personales. He analizado, dice Hazur, este hecho, y por parte de los eruditos islámicos no se ha hecho una condena firme. Puede ser que hoy se hagan en las oraciones del viernes, pero debemos recordar que debemos temer a Allah, porque Allah está siempre consciente de lo que hacéis, y Allah Ta'ala, cualquier acto del ser humano, no solamente lo tiene, está al tanto de cada acto, sino que cada acto del ser humano decide su suerte. Y ciertamente aquellos que perpetran la crueldad ciertamente llegarán o tendrán un mal final. Si quieren salvar este mundo y el mundo futuro, tendrán que tener presente que hay que tratar con justicia incluso al enemigo. Y luego, respecto a los que profesan el kalema, dice: Ruhamao bainakum, son compasivos entre ellos, sino que vemos que incluso les tratan peor que a sus enemigos. Cuando se matan cientos de miles de personas en un país, están haciéndolo contra sus propias gentes, o cuando se mata a los niños en un colegio. ¿Piensan acaso que esta injusticia que continúan haciendo no van a salir sin ser castigados? Y quien mate intencionadamente a un creyente, su recompensa será el infierno, y en él morará durante largo tiempo, y Allah le mostrará su ira, lo maldecirá y le preparará un severo castigo. Luego dice: ¿quién es creyente? Y
no digáis a quien os saluda con el saludo de la paz, tú no eres creyente. Es decir, el Islam ha establecido una santidad en la hermandad, y si alguien rompe y mata en nombre del kalema, entonces su final será el infierno y entrarán dentro de la maldición de Allah Ta'ala aquellos que mueren suicidándose en ataques o mueren peleando y piensan que van a ganar el contento de Dios después de la muerte. Ciertamente, por la enseñanza que Dios les ha dado, Dios les ha dicho que el que mata a un creyente nunca tendréis el contento de Allah, sino entraréis dentro de su maldición y para siempre moraréis en el infierno. Y para ser creyente, si alguien os da un saludo de paz, no tenéis ninguna razón para asesinarles. Díganos ahora qué culpa tenían estos niños. Aquellos niños que estaban buscando ser una parte útil de la sociedad, adquiriendo el conocimiento para enviar la paz a los demás, iban por esta razón a los colegios. Es sorprendente escuchar a estos denominados líderes religiosos que practican y enseñan el extremismo, que a pesar de la belleza de la enseñanza del Islam, cuando uno escucha las palabras de estos maulvis, la gente ignorante es la que perpetra estos actos que son de la máxima brutalidad. Posiblemente, Allah Ta'ala ha dicho que su final será el infierno, pero pensarán a lo mejor que el infierno es un cuento, una fábula, o bien entonces no creen en la palabra de Dios porque continúan matando unos a los otros y continúan cortando los cuellos unos de otros. Sí, no tienen una creencia perfecta, completa en la vida después de la muerte. Dios, Allah Ta'ala, también les ha dicho respecto a esta vida, y es que si rompéis los lazos de la hermandad, en este mismo mundo no podréis conseguir los favores que estáis buscando. Si estáis pensando que en la vida futura tendréis una recompensa, no la tendréis. Dice en el Sagrado Corán: y obedeced a Allah y a su mensajero, y no disputéis mutuamente, no sea que flaqueéis y perdáis el poder. Sed perseverantes, pues en verdad Allah está con los perseverantes. La palabra de Allah Ta'ala se aplica de forma directa, viendo la condición de los musulmanes, se aplica al 100% hoy, y es que el poder de los musulmanes se ha roto debido a estas guerras internas y debido a estas organizaciones terroristas. La mayoría de los países son campos de batalla. Las ponen las manos, piden delante de los países occidentales, y aunque hay una organización musulmana de países musulmanas, pero no tienen ninguna relevancia, no tienen confianza unos con otros, que pueda, no tienen ninguna consideración delante de los países no musulmanes. Están en manos de las grandes potencias. Un presidente
de un país de estos, o un primer ministro, o incluso un oficial del ejército cuando viene a un país occidental, cuando hablan con los presidentes de aquí, o cuando les visitan, consideran que nuestro líder ha conseguido lo más importante de esta vida. El concepto de Dios está vacío, y dejando este concepto vacío están inclinados hacia los materialistas y consideran que este va a ser su futuro. ¿De qué hablar respecto a los denominados países musulmanes que están yendo hacia su destrucción? Se comete una atrocidad y durante unos días se habla de ello, pero estas mismas personas injustas, la mayoría, son instrumentos para continuar perpetrando la barbaridad, hasta que no acepten la palabra de Dios, hasta que no sean justos incluso con sus enemigos, hasta que a cualquier persona que les envía la paz no le contestan con la paz, hasta que no establezcan los lazos de la hermandad con sus hermanos, hasta que los gobiernos no tengan cuidado de su público, de su gente, hasta que el público no tenga quejas sobre los gobiernos, y hasta que no tengan temor de Dios, el temor de Dios instaurado en sus corazones, estas atrocidades continuarán y continuarán. Ojalá que nuestros líderes y los denominados líderes religiosos y el público comprendieran estas palabras. El dolor de la mancomunidad musulmana es motivo de dolor para nosotros porque están relacionados con nuestro querido profeta sallallahu alaihi wasallam. El imam de la época nos enseñó cómo mostrar simpatía y amor para aquellos que querían a nuestro maestro, y dijo en un poema que está leyendo ahora Hazur: oh corazón, ten compasión a esta gente, porque al final, en el fondo, ellos dicen amar a mi querido profeta. Si son crueles con nosotros, no tomamos revancha, pedimos por ellos y pedimos que Dios limpie sus corazones y entiendan que para la mancomunidad musulmana la verdadera compasión son los ahmadis quienes la tienen en sus corazones, y este espíritu de compasión y de buen deseo fue instaurado en nuestro corazón por el santo Mesías prometido, alayhi salam. En conjunción con la enseñanza islámica, nos ha enseñado tener compasión no solo para los nuestros, sino para todos. El santo Mesías prometido dice: los verdaderos creyentes y los musulmanes se les ha dicho ser compasivos. Tenemos que mantener siempre este objetivo. Cada persona debe mirar día tras día, debe analizarse y debe pensar hasta qué punto está cumpliendo con estas enseñanzas y hasta qué punto es compasivo con sus hermanos. Dijo: el objetivo de todos los profetas es común y es establecer el verdadero amor hacia Dios e instaurar los derechos de la humanidad de una forma especial, instaurar ese amor y los derechos para nuestros semejantes. En tanto en cuanto esto no se practique, todo ello será una mera ceremonia. Dice el santo Mesías prometido: sed compasivos
a la creación de Dios y no les oprimáis con vuestra lengua, mano u otros medios. Luchad por el bienestar de la humanidad, no ser arrogantes hacia nadie, aunque sea vuestro subordinado, y no insultéis a nadie, incluso si os insulte, sed humildes, perdonadores y tened buena intención para que seáis aceptados. El Santo Mesías Prometido dice que desea Dios de vosotros que tratéis a toda la humanidad con justicia, y más aún es que también sed bondadosos con quien no ha sido bondadoso con vosotros. Y luego el paso siguiente es mostrad una compasión hacia los demás como si fuerais un verdadero familiar, como las madres se muestran hacia sus hijos. El último estado de la bondad es el que nace del instinto como una madre quiere a sus hijos. Cuando alcancemos estos estándares de simpatía y compasión hacia los demás y lo practiquemos, entonces podremos sentir de verdad dolor hacia los demás. Dice Hazur que con la gracia de Dios la mayoría de la comunidad tiene este estándar de compasión, y un Ahmadi debe ser así. Cuando para toda la humanidad debemos mantener estas características, para los musulmanes deberemos tener aún más. Cualquier injusticia que ocurra sobre cualquier musulmán, lo sentimos en nuestros corazones. Esta atrocidad cometida en Pakistán es muy dolorosa para nosotros. Nuestro dolor, cuando se identifica en nombre en cualquier país musulmán, sentimos dolor, y se incrementa incluso más cuando decimos que el Mesías prometido Dios ha enviado para finalizar estas injusticias al Santo Mesías prometido, al-Islam. El Mesías iba a llevar a cabo la finalización de las guerras y el conflicto, e iba a diseminar el amor y la paz. Escuchadle, pues, para que la gente sepa la verdad de las enseñanzas del Islam. Pero a pesar de estas llamadas, los que son denominados líderes religiosos son los que más se oponen, y en estas situaciones donde la justicia y la compasión desaparecen, el resultado es que aparecen desórdenes, peleas, y los inocentes son muertos, como realmente estamos viendo que está ocurriendo. Ojalá que los líderes religiosos entendieran este aspecto y, en lugar de dividir en sectarismos a la comunidad, inculcaran las verdaderas enseñanzas del Islam basadas en el amor y la paz, y que trataran de eliminar, como dijo el Santo Mesías prometido, y hacer desaparecer entre los no musulmanes todas aquellas falsas interpretaciones del Islam. Que Dios nos perdone. El Islam es una religión de extremismo y violencia. Que Dios les dé este sentido, les dé esta inteligencia. Debemos hacer oraciones para Pakistán y otros países musulmanes, para que Allah Ta'ala establezca la paz y que los gobiernos y la gente reconozcan las verdaderas enseñanzas del Islam. Que Allah Ta'ala nos dé la oportunidad de establecer buenos ejemplos. Hagan oración para Siria, Irak y Libia, porque debido a estas condiciones, los Ahmadis están sufriendo, primero por su condición de ser ciudadanos de estos países, y segundo por ser Ahmadis, para que Dios les libre de estas dificultades. Hagan especiales oraciones. Algunos Ahmadis están en las calles y están viviendo al aire,
no tienen protección, no se les puede dar ningún tipo de ayuda por estas dos condiciones, que Allah Ta'ala busque alguna solución para que les saque de esta situación de dificultad. Después de la oración haré tres oraciones fúnebres. Una es del señor Mubarak Ahmad Bajwa, que era hijo de Amir Ahmad Bajwa Saheb Kathowali Toa Tek Singh. Se le martirizó, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Unas personas desconocidas el 26 de octubre de 2009 le secuestraron y no se supo. Hace unos días unos terroristas dijeron que por haber insultado al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le habíamos matado y le habíamos enterrado o le hemos enterrado. Dice Azur que estos son los que están dando veredictos. La familia de Mubarak Ahmad Saab comenzó su abuelo y tenía una conexión muy directa con la comunidad. Esta persona que fue mártir era una persona muy bien, buen corazón. Su padre y su hermano era el presidente de la comunidad y otro hijo es el Qaid Majlis. Su mujer deja una viuda, 4 hijos, 2 hermanos y una hermana. Mubarak Ahmad Bajwa fue había un empleado de él que tenía 14 años. Algunas personas le secuestraron el 26 de octubre de 2009. Hace 5 años. Le secuestraron. Llevaban 2 coches. Después de unos días le dieron un móvil y pidieron un rescate de 20 millones de rupias, que al final fueron 1 millón, y decían que tendrían que darle el dinero. Y luego esta comunicación terminó y la policía no pudo resolver el asunto. El Amir de Zilat Toba dijo al hermano de Shahid Mubarak Saab, le requirieron y el DP, el diputado del lugar, le dijo que los talibanes de Pakistán, hay un grupo que se llama Afzal Fazi, había una persona que era Mubarak Ahmad Saab, que después de secuestrarle le mataron a cuchillazos y luego le enterraron. Cuando Aziz Ahmad Bajwa Saab fueron a ver a esta persona, Wadi Saab, también él ratificó que había sido asesinado. Dijo que en el pueblo de al lado había una persona que nos dijo que su hermano insultaba al santo profeta. Primero era cristiano, luego se unió a los talibanes y fue luego empleado de esta familia, de la familia de Bajwa Saab. Y dijo que le secuestramos y en Kotli Gaon le tuvieron encadenado
un día después de la oración de Isha, le cortaron el cuello y descuartizaron y le tiraron en algún pozo. Cuando le preguntó a la policía por qué hicieron, dijeron que era lo que nos había dicho nuestro jefe, que estos insultaban al profeta, con lo cual era necesario obedecer a nuestro jefe. ¿Por qué mataron a los niños? Posiblemente, dice Azur, también por la orden de alguno, que Dios eleve el estado de este mártir y que le eleve, dé paciencia a su familia. El segundo janazah es Amina Saiba de Kababir, el 12 de diciembre de 2014. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Era Ahmadi de nacimiento, su padre era los primeros Ahmadis de Haifa, era el presidente y el secretario de Tabligh. Como Sadr Lajna era muy hospitalaria, hacía mucho sacrificio económico, era una mujer sencilla. En el Tabligh ella se encargaba de atenderles, predicaba entre las mujeres, tenía mucho cariño a las familias de los misioneros. Estaba haciendo la mezquita de Kababir y dio una buena donación. Tenía un cariño muy grande con los califas Ahmadis y escuchaba los sermones, los discursos de MTA del califa. Solía contar luego el resumen. Ella estaba siempre dispuesta a dar lo mejor de ella. Enseñó a leer el Santo Corán a muchos niños y en Kababir la gente la quería mucho. También pudo hacer el Umrah y tenía un deseo inmenso de ir a Qadian para hacer oración ante la tumba del Santo Mesías prometido. Y Dios también pudo cumplir este deseo, sino que 3 veces pudo ir al Jalsa Salana de Qadian. Era Musi y era la tía materna de Munir Od Saab, el productor de la MTA, era su tía materna. Munir Od Saab dice que su tía se dedicó al servicio del Islam, nos crió como una madre. Cuando mis padres salían fuera, rezaba a su hora, era muy estricta. Era entre las primeras que hizo Vasiyat y cosía ropa y no pedía ayuda de nadie. No se había casado. Le llegaban propuestas de matrimonio de no Ahmadis, pero decía que no, y permaneció en el Ahmadiyyat. A la hora de fallecer, dice que yo estaba cerca. Las últimas palabras eran: nadie es digno de ser adorado sino Allah. Antes dijo que antes de fallecer que todas mis pertenencias sean para la comunidad. El misionero encargado de su mujer dice que tenía un gran cariño hacia el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Un día está relatando, decía cuando bebía que él tomaba un trago y cuando le dijo el santo profeta tomaba 3, entonces ella copió este modelo del santo profeta. Ibrahim, el tercero es Ibrahim Abdul Bukhari Saab, el 13 de diciembre a la edad de 63 años. Hizo Beth en la edad de 18 años y vio a 3 jalifas
y también vio a los primeros Ahmadis que se hicieron allí. Después de hacer el bet, mantuvo mucha hostilidad y siempre estuvo fiel a la Ahmadiyyat. Se le dijo una vez que iban a separarle de su matrimonio, tenía problemas en su trabajo, tenía necesidad de a veces pedir un permiso, pero se le intentaba forzar psicológicamente para que no practicara su fe. También nunca mostró debilidad a pesar de sus problemas económicos. Solía pagar su chanda. Después de su oración, su mujer, viendo su ejemplo, hizo bet y luego se fue a Nigeria para enseñar el árabe, donde permaneció durante 2 años y medio. Era continuo observando la oración y pagando su chanda, y solía venir a la oración del viernes con regularidad a pesar de su enfermedad. Vino también aquí a Inglaterra, era muy sincero con el Jalifa, deja detrás una hija y 3 hijos. Todos son Ahmadis de nacimientos. La chica está casada en Estados Unidos, un hijo está en UK, el tercero está en Egipto. Que Dios eleve el estatus de todos que han fallecido, les perdone y a sus familias les otorgue paciencia. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.